¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando decides alejarte, algo comienza a cambiar en tu interior? No en ti, sino en el corazón de la otra persona. Y si te dijera que esta ausencia no fue un error, ni una debilidad, ni mucho menos una pérdida, y si de hecho fue el punto exacto donde Dios comenzó a obrar con mayor profundidad, quizás hoy veas esto con pesar, intentando comprender si tomaste la decisión correcta. El silencio pesa, la distancia es confusa, y la pregunta vuelve una y otra vez: ¿debería haberme quedado? Pero presta atención, no toda separación es rechazo. A veces es guía, a veces es protección, y en algunos casos es una estrategia espiritual. Este mensaje no es para todos. Y si sentiste algo diferente ahora mismo, si este tema tocó un punto sensible en tu corazón, quizás no sea casualidad, porque hay momentos en que Dios permite el silencio, precisamente para que algo se escuche en el espíritu. Hay ausencias que hablan más fuerte que cualquier explicación, y hay distancias que despiertan lo que la presencia constante ha adormecido. ¿Has pasado por esto alguna vez? ¿Has sentido la necesidad de irte, incluso sin entender del todo por qué? Sin peleas, sin escándalos, sin portazos, solo una separación silenciosa, casi dolorosa, pero necesaria. Lo que mucha gente no sabe es que, en el mundo espiritual, el silencio nunca está vacío, está lleno de movimiento. Mientras creías que estabas perdiendo, algo empezó a agitarse en su corazón. Quizás esa persona solo comprendió el valor de tu presencia al sentir tu ausencia. Quizás el amor predestinado, el que viene de Dios, necesita despertarse antes de poder alinearse. Y Dios sabe exactamente cómo tocar un corazón cuando las palabras ya no sirven. A veces usa el anhelo, a veces la ausencia, a veces el vacío que deja la partida en paz. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Hay un propósito espiritual detrás de esta separación que experimentaste. Y no fue porque te rindieras, no fue porque no amaras lo suficiente, fue porque había algo que necesitaba ser revelado al otro lado, algo que solo podía surgir cuando ya no estuvieras ahí intentando demostrar, insistir o explicar. Muchas personas cargan con la culpa por haberse alejado, creen que fracasaron, que perdieron una oportunidad, que rompieron algo que Dios estaba construyendo. Pero, ¿y si les dijera que Dios, en algunos casos, distancia a las personas para alinearlas, que las aparta para revelarlas, que las silencia para que el corazón de la otra persona finalmente pueda escuchar? Hay corazones que solo despiertan cuando sienten ausencia. Hay sentimientos que solo afloran cuando ya no se pueden ignorar. Y cuando el amor está destinado, no se pierde en el silencio. Al contrario, se confronta, se sacude y se saca a la superficie. Aunque exteriormente parezca que nada sucede, algo ya ha comenzado en el interior. Quizás no veas mensajes, quizás no haya señales claras, pero en el mundo espiritual, Dios no obra con prisa visible, obra con profundidad. Y el toque que se siente ahora no proviene de tu voz, sino de su ausencia. No proviene de tu presencia, sino del espacio que se ha dejado. Lo que está sucediendo ahora mismo es más grave de lo que imaginas, y antes de poder actuar de forma natural, es necesario resolver algo en el corazón. Ahí es precisamente donde esta historia empieza a cobrar un nuevo significado. Y de 1900, eso es de lo que vamos a hablar ahora. Y mientras todo esto te hace sentido, déjame decirte algo importante, casi como si te susurrara al oído. Este espacio no es solo un video en tu pantalla, se convierte en un punto de encuentro cuando decides participar. Si este tema te resuena, si alguna frase te conmovió o te despertó un recuerdo, escribe en los comentarios qué es lo que más te ha resonado hasta ahora. A veces, expresar con palabras lo que sentimos comienza a organizar nuestros corazones. Y no te imaginas cuántas personas llegan aquí leyendo los comentarios y se dan cuenta de que no están solas en lo que están pasando. Cuando comentas, no solo me hablas a mí, hablas con alguien que llegará más tarde, quizás en medio de la noche, con el corazón apesadumbrado, buscando precisamente la confirmación que tú también buscabas. Tu experiencia puede ser una respuesta para alguien. Tu historia
puede ser un refugio para otra persona. Así es como este mensaje sigue vivo. Si en algún momento de este video sentiste paz, esperanza o incluso ese silencio que te hace respirar hondo, considera darle a me gusta, no como un gesto automático, sino como una señal de que este contenido te conectó. Esto ayuda a que el video llegue a más personas que necesitan escuchar algo similar ahora mismo, como tú. Y si quieres seguir explorando este tipo de mensaje, reflexionando sobre el amor, el propósito y lo que Dios hace en el reino invisible, suscríbete al canal. No se trata solo de números, se trata de formar una comunidad que crece, aprende y se fortalece junta. Cada suscripción demuestra que este contenido debe seguir existiendo, llegando más lejos, tocando más corazones. Quédate aquí conmigo. Aún queda mucho por revelar sobre lo que sucede cuando Dios usa el silencio, la ausencia y el tiempo para obrar donde no podemos llegar. Porque lo que se mueve ahora aún no ha terminado de revelarse. Hay un momento en la vida en que Dios no responde con ruido, no responde con señales visibles, no responde con largas explicaciones, responde con silencio. Y este silencio, visto desde fuera, puede parecer abandono, confusión o incluso pérdida, pero visto desde una perspectiva espiritual, se transforma en una herramienta. Dios usa pausas, usa distancias, usa intervalos que rompen las expectativas humanas para provocar una transformación interior. No es castigo, es ajuste, no es rechazo, es alineación. La ausencia en este contexto no es el final de algo, es el comienzo de un proceso que no pudo ocurrir mientras todo era demasiado cómodo, mientras estabas presente todo el tiempo, explicando, intentando, insistiendo. El otro corazón no necesitaba decidir nada, no necesitaba enfrentarse a la verdad oculta de sus propios sentimientos. Pero cuando te fuiste, cuando se formó el espacio, algo cambió en la mentalidad. La ausencia crea impacto. El silencio impulsa la escucha interior. Y es precisamente ahí donde Dios comienza a obrar profundamente. Mucha gente confunde la ausencia con el fracaso. Creen que distanciarse significa rendirse. Pero hay decisiones que no son huida, sino madurez. Hay momentos en que la fe se expresa no con insistencia, sino con entrega. Cuando te retiras pacíficamente, sin ataques, sin exigencias, sin manipulación emocional, permites que Dios ocupe un lugar que antes estaba en disputa. Y cuando Dios entra, no grita, toca, confronta con suavidad, revela lo que estaba oculto incluso en el corazón de la persona. El amor predestinado no nace de la presión, despierta de la consciencia, y la consciencia solo llega cuando uno se ve obligado a mirar hacia adentro. Por eso el silencio tiene tanto poder. Desmantela las distracciones, elimina el ruido, hace que la verdad aparezca sin maquillaje. Mientras pensabas que estabas demasiado callado, Dios te hablaba en tu interior. Mientras pensabas que no decir nada era desperdiciar espacio, Dios ocupaba el lugar correcto. Se está produciendo una transformación que no ves, no se manifiesta en mensajes, ni en acciones inmediatas, ni en promesas, pero sí en las ansiedades, en recuerdos inesperados, en preguntas internas que surgen de la nada. El corazón empieza a reconsiderar decisiones, palabras, momentos, y no por anhelo vacío, sino por revelaciones. Revelaciones que no podrían surgir si todavía estuvieras ahí, sosteniéndolo todo solo. Este proceso transforma tu mentalidad, rompe viejos patrones, obliga a la persona a tomar decisiones internas antes de cualquier acción externa. Y esto es esencial cuando se habla de amor alineado con un propósito. Dios no une a las personas simplemente para llenar vacíos. Las une cuando hay suficiente madurez para sostener lo que se construirá. Por lo tanto, antes de la cercanía viene la distancia. Antes de la claridad viene el silencio. Antes de la palabra viene el conflicto interno. Lo que no has dicho con palabras, Dios lo dice en su corazón. Lo que no has explicado, Dios lo revela en tus pensamientos. Lo que no has exigido, Dios lo trae como un peso en tu conciencia. Y esto no viene con una culpa destructiva, sino con discernimiento. La ausencia crea el ambiente perfecto para que la verdad aparezca sin interferencias, sin emociones exageradas, sin manipulación, solo lo real,
Quizás estés pasando por este momento pensando que nada sucede, que todo se ha detenido, que el amor se ha enfriado, pero el silencio de Dios nunca está vacío. Está lleno de procesos ocultos a los que no puedes acceder, lleno de decisiones internas que aún no han tomado forma externa, lleno de ajustes invisibles que preceden a cualquier cambio concreto. Es una obra profunda, lenta a los ojos humanos, pero precisa en el espíritu. Cuando Dios usa el silencio, prepara el terreno, no solo para un regreso, sino para un cambio real, para que, si hay un reencuentro, no sea confuso, frágil ni repetitivo, para que no regrese de la misma manera, para que no sea solo emoción, sino conciencia, no solo deseo, sino elección, no solo anhelo, sino compromiso interior. Este proceso también te pone a prueba tu ansiedad, tu necesidad de control, tu confianza, pone a prueba si puedes mantener la paz incluso sin respuestas inmediatas, porque quienes confían en la obra de Dios aprenden a descansar mientras Él obra, aprenden a no interferir en procesos que ya no les pertenecen, aprenden a esperar sin perderse, y es precisamente en este punto que algo empieza a tambalearse, no externamente, sino internamente. Algo empieza a madurar, algo empieza a tomar forma, algo empieza a exigir paso para emerger de lo invisible y continuar con normalidad la explicación. Porque antes de cualquier acción, de cualquier palabra, de cualquier acercamiento, hay un momento en que el corazón necesita reconocer lo que siempre ha estado ahí, pero nunca tuvo el valor de admitir. Si todo esto te resonó, escribe solo esta frase en los comentarios: confío en el silencio de Dios. Hay un momento muy específico en el que el corazón empieza a sentir antes de que la mente pueda explicarlo. No es algo lógico, no viene organizado en frases claras, no llega como una decisión preconcebida, llega como inquietud, como una incomodidad que surge de la nada. La persona intenta seguir la rutina, ocupar su mente, mantener la apariencia de normalidad, pero algo empieza a escaparse entre las distracciones. Un pensamiento que persiste, un recuerdo que surge sin invitación, un silencio que pesa más de lo que debería. Así comienza el despertar invisible. No, es un anhelo común, el que surge de los dulces recuerdos o de la ausencia momentánea. Es un sentimiento más profundo, casi difícil de nombrar, porque no proviene de lo vivido, sino de lo que dejó de ser. La ausencia crea un espacio que el corazón no puede ignorar, y en ese espacio, la verdad comienza a agitarse, no con claridad, pero sí con insistencia, algo que nos empuja desde dentro, exigiendo atención. En el exterior puede que no haya ninguna señal, ningún mensaje, ningún intento de contacto, ninguna demostración visible, pero en el interior el proceso ya está en marcha. El corazón empieza a reconsiderar viejas decisiones, no para culparse, sino para comprender. Empieza a cuestionar certezas que parecían demasiado sólidas. Empieza a darse cuenta de que lo que se consideraba común quizá nunca lo fue. Y esta comprensión no trae respuestas inmediatas, sino confusión. La confusión es parte del proceso, porque cuando el amor está destinado, no se manifiesta primero como una actitud, se manifiesta como un conflicto interno. El espíritu lo reconoce antes de que la boca lo admita. El corazón lo siente antes de que el orgullo lo permita actuar. Se libra una batalla silenciosa, compuesta de preguntas que no encuentran respuestas fáciles. Y cuanto más intenta una persona escapar de estas preguntas, más regresan de diferentes formas. La ausencia no resuena por lo que evoca, sino por lo que revela. Revela un valor que solo se percibía al crearse el espacio. Revela el impacto de alguien que no hizo ruido, pero que resistió mucho. Revela la falta de algo que no se puede reemplazar fácilmente. Y esto genera inquietud, una inquietud que no desaparece con la distracción, ni con el tiempo, ni se resuelve con la racionalización. El amor predestinado reacciona en el espíritu antes de reaccionar en la acción. Comienza como un reconocimiento silencioso, como un peso ligero en el pecho, como la sensación de que algo importante se ha pasado por alto. No hay suficiente claridad para actuar, pero sí suficiente sensibilidad para sentir. Y mientras la persona aún intenta comprender lo que sucede,
el proceso continúa desarrollándose tras bambalinas en el corazón. Este despertar no es cómodo, desmantela defensas, destruye narrativas creadas para justificar decisiones pasadas, saca a la luz verdades ocultas que se habían dejado de lado. Y cuando eso sucede, el corazón se pone en alerta máxima, empieza a comparar el antes y el después, empieza a percibir el silencio de otra manera, ya no como alivio, sino como una ausencia real. Hay esperanza en este proceso, aunque aún no lo parezca, porque sentir es la primera señal de que algo está vivo, aunque aún no se tenga el coraje de hablar, aunque aún no se tenga la madurez para actuar. El simple hecho de sentir ya indica movimiento, indica que algo ha comenzado a cambiar internamente, que algo ha emergido de donde estaba latente. Aunque pienses que todo se ha calmado, que el tiempo lo ha borrado todo, que la distancia ha creado olvido, en realidad está sucediendo lo contrario. El corazón se está animando a mirar hacia adentro, a reorganizar prioridades, a confrontar sentimientos que se estaban ignorando. Y esto lleva tiempo, porque las verdaderas decisiones no nacen del impulso, sino de la conciencia. Este es el tipo de proceso que no se anuncia, no viene con advertencias, no da señales obvias, ocurre en silencio, en pensamientos aleatorios, en la sensación que surge antes de dormirse. Y aunque externamente nada haya cambiado, internamente algo ya ha comenzado a formarse. Algo que aún no tiene nombre, pero ya tiene peso. Algo que aún no se ha convertido en palabra, pero ya se ha convertido en sentimiento. Él aún no ha hablado, ella aún no se ha movido, pero ya siente. Y cuando el corazón empieza a sentir así, no hay vuelta atrás, porque sentir cambia la mentalidad, cambia la forma en que miras el pasado, cambia la forma en que interpretas el silencio. Y esto prepara el terreno para decisiones que aún no se han tomado, pero que ya se están considerando en el fondo. Si esta parte te conmovió de alguna manera, escribe solo esta palabra en los comentarios: despertar. Es precisamente en este punto donde muchos yerran, no por malicia, sino por ansiedad. Cuando el corazón empieza a sentir, cuando el silencio empieza a pesar, surge un impulso casi incontrolable de actuar, el deseo de enviar un mensaje, de reaparecer, de explicarlo todo, de acelerar el proceso. Y aquí entra un riesgo silencioso pero real. Interferir en el tiempo de Dios puede retrasar lo que ya estaba en marcha. Hay una línea muy sutil entre la fe y la ansiedad. La fe confía en lo que se está construyendo, incluso sin verlo. La ansiedad intenta tomar el control porque no soporta la espera. Y cuando la ansiedad se hace oír más fuerte, se disfraza de buenas intenciones. Parece cariño, parece amor, parece valentía, pero en la práctica puede romper un proceso que aún se está formando tras bambalinas en el corazón. Cuando regresas prematuramente, interrumpes el conflicto interno que se estaba gestando. Ofreces consuelo antes de que la conciencia haya terminado de funcionar. Das respuestas antes de que las preguntas maduren, y esto puede generar confusión, no claridad. Puede traer alivio momentáneo, pero retrasa decisiones profundas, porque lo que no se ha resuelto internamente tiende a repetirse externamente. Insistir no acelera el amor predestinado. Presionar no despierta sentimientos verdaderos. Lo que Dios está haciendo en este tiempo es mucho más delicado de lo que parece. Está ajustando mentalidades, rompiendo viejos patrones, revelando verdades ocultas que solo aparecen en el silencio. Y este tipo de transformación no soporta la interferencia constante. Necesita espacio, necesita tiempo, necesita silencio. El miedo a perderse algo suele ser el mayor detonante del error de actuar fuera de tiempo. La sensación de que si no haces nada, todo se te escapará. Pero esta lógica no aplica a lo que viene de Dios. Lo que está destinado no se pierde en el intervalo, no se disuelve en el silencio, no desaparece porque decidiste esperar. Al contrario, el tiempo revela lo real y disuelve lo que era solo una carencia. Hay autoridad espiritual en saber esperar, en permanecer firme incluso cuando el impulso es perseguir algo, en confiar en que Dios obra mejor cuando no se le interrumpe. Esto no es pasividad, es una postura, es una decisión consciente de no mezclar la ansiedad con la fe, no confundir el movimiento con el progreso.
No todo silencio es la ausencia de Dios. A menudo es precisamente la señal de que Él está obrando donde tú no puedes alcanzar. Y cuando interfieres, incluso con buenas intenciones, puedes terminar ocupando un espacio que ya no te pertenece, un espacio que Dios usaba para tocar, confrontar y revelar. Este tiempo también es una prueba para ti, un viaje interior de maduración, una invitación a transformar tu mentalidad, a aprender a no reaccionar ante cada sensación, a no actuar solo por miedo, a no tomar decisiones basadas en la inseguridad del presente, porque quienes aprenden a esperar se fortalecen interiormente, sin importar el resultado. Actuar a destiempo puede generar dos efectos peligrosos. O bien alivias la tensión antes de que se produzca el cambio, o bien creas resistencia donde antes había apertura. En ambos casos, el proceso pierde profundidad, y Dios no trabaja con superficialidad, trabaja con raíces, con cimientos sólidos, con decisiones que no se desmoronan a la primera señal de incomodidad. Confiar en este silencio requiere madurez emocional y espiritual. Requiere aceptar que no todo depende de tus acciones, que algunas batallas se ganan precisamente cuando no te involucras en ellas, que algunas respuestas solo aparecen cuando no impones preguntas. Esta clase de fe no es ruidosa, es firme, observa, descansa. Mientras tanto, lo que se gestaba en el corazón de la otra persona sigue su curso. Aunque no lo veas, aunque no haya señales externas, el proceso no se detuvo porque guardaste silencio. Al contrario, ganó espacio para madurar. Y cuanto más respetas este tiempo, más preservas lo que se está construyendo. Esto no es un llamado a rendirse, sino a confiar. No se trata de distanciarse emocionalmente, sino de no invadir la espiritualidad. Hay una gran diferencia entre abandonar y rendirse, entre desaparecer y confiar, entre callar por miedo y callar por fe. Y esa diferencia lo cambia todo. Algo se está alineando, algo se está preparando, algo se está moviendo hacia un punto de claridad que aún no ha surgido, pero que ya se está organizando internamente y continúa con normalidad con la explicación. Porque cuando llega el momento adecuado, no hay necesidad de forzarlo. Las cosas simplemente fluyen con más verdad, menos confusión y más conciencia. Si esta parte te hizo sentido, escribe solo esta frase en los comentarios. Esperaré el momento adecuado. Después de todo esto, comienza a formarse una comprensión más profunda, casi silenciosa, sobre lo que realmente viene después de la ausencia. Porque el amor que nace en Dios no es tan frágil como para perderse en el tiempo. Puede atravesar pausas, silencios y distancias sin desmoronarse. El tiempo en este caso no es el enemigo, es un filtro. Separa la ansiedad de la verdad, desmantela las ilusiones y preserva lo que tiene raíces. Lo que viene después de la ausencia no es confusión, sino claridad. No es repetir viejos errores, sino una nueva mentalidad. Porque Dios no solo trabaja para acercar a las personas, sino para alinear corazones. Y la alineación siempre ocurre antes del reencuentro. Tras bambalinas, mientras aprendes a confiar, mientras la otra persona aprende a sentir, se está preparando algo mucho más sólido. Algo que no depende del impulso, sino de la consciencia. Hay una promesa silenciosa en este proceso. La promesa de que nada de lo verdadero se ha perdido, solo ha madurado. El amor predestinado no desaparece si no se nutre de palabras constantes. Se fortalece cuando se sustenta con un propósito. Y el propósito exige transformación, exige una revisión de decisiones, exige la valentía para afrontar la verdad oculta que antes se ignoraba. Dios obra en el reino invisible porque ahí es donde ocurre el verdadero cambio. En el reino visible, la gente puede fingir, puede usar máscaras, puede actuar por costumbre, pero en el reino invisible nadie engaña a su propio corazón. Es en este espacio donde Él toca, corrige, revela y prepara. Y cuando lo invisible se alinea, lo visible simplemente sigue. El reencuentro, cuando ocurre, no viene cargado de infinitas dudas. Viene con mayor madurez emocional, con menos juegos, con menos miedo a perder. Porque quienes han experimentado el silencio han aprendido el valor de la presencia. Quienes han soportado la ausencia han aprendido el peso de las decisiones.
y esto cambia por completo la forma en que nos acercamos de nuevo. Nada de esto significa que todo esté ya resuelto, solo significa que el camino se está preparando con más conciencia, con más verdad, con menos prisa. La esperanza aquí no está en fechas ni señales externas, sino en la certeza de que Dios no desperdicia procesos. Cada etapa de este viaje ha tenido un impacto. Cada silencio ha generado un ajuste. Cada espera ha producido algo que no podría haber nacido de otra manera. Cuando regreses, no será confuso, será claro, claro en tu mirada, claro en tu postura, claro en tus decisiones, porque lo que nace tras la ausencia no nace de la necesidad, nace del reconocimiento, no nace del miedo, nace de la elección. Y eso marca la diferencia. Las cosas siguen tomando forma, las verdades siguen tomando forma, se siguen considerando decisiones internas. No es necesario revelarlo todo ahora. Algunas revelaciones llegan en el momento preciso en que pueden sostenerse. Y por eso este proceso sigue adelante, incluso cuando parece demasiado silencioso. Sí, esta promesa ha resonado en tu corazón. Simplemente escribe esta frase en los comentarios. Confío en el tiempo de Dios. Y si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación realmente te ha impactado. Así que, si en algún momento sentiste que estas palabras te transmitieron lo que estás viviendo hoy, deja un comentario con algo sencillo como «Este mensaje era para mí» o «Estoy contigo hasta el final». A veces, escribir esto es solo una forma silenciosa de reconocer lo que ya te ha tocado el corazón. Si este contenido te trajo claridad, paz o incluso la sensación de no estar solo, un me gusta ayuda más de lo que parece. Demuestra que este mensaje te conectó y permite que llegue a otras personas que puedan estar pasando por algo similar ahora mismo. Y si sientes que este tipo de reflexión te hace bien, que estas conversaciones te ayudan a ver las cosas con más calma y profundidad, suscribirte al canal es una forma natural de mantenerte conectado. Así podrás seguir el próximo contenido y seguir avanzando al mismo ritmo, sin prisas, pero con propósito. Hay un video aquí que complementa perfectamente este tema. Haz clic en él y continúa viéndolo.